Hola, hola a todos. Yo soy Andrea Meriño y mi compañera Vanessa Villalba. Les damos la bienvenida a todos a este podcast de Entre Clásicos, un espacio cultural donde cada martes dialogamos sobre libros, novelas, cuentos, en fin, de todo un poco. Y en este podcast hablaremos de un escritor muy interesante, además es periodista y es estadounidense, llamado Ernest Hemingway. Así es, Andrea. Este hombre fue y sigue siendo considerado uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX, quien además dentro de su colección bibliográfica tiene dos obras interesantísimas que son Adiós a las armas y Fiesta. Exactamente, muy importantes además. Bueno, Vanessa, ¿qué te parece si empezamos con Adiós a las armas? Claro que sí, Andrea. Mira que además quiero hablar sobre 10 datos importantes que ayudarán a todos aquellos que nos escuchan a comprender la novela publicada en 1955, que tiene por título Adiós a las armas. Excelente. ¿Qué te parece si inicio hablando un poco sobre la vida del autor? Claro que sí, para que nuestros oyentes sepan primero de quién vamos a hablar, de quiénes son estas dos obras. Como habíamos mencionado, su autor es el reconocido escritor y periodista estadounidense Ernest Hemingway, Ujú. reconocido entre otras cosas por su colección de novelas y cuentos. Entre ellos encontramos uno muy famoso que seguramente todos en algún momento de la vida hemos escuchado, El viejo y el mar. ¿Lo has leído? Claro que sí, claro que sí. Encontramos Fiesta, Cuando Ujú. doblan las campanas y también esta fabulosa novela titulada Adiós a las armas. Quiero hablar sobre un dato que me parece muy curioso y es el título de la obra, ya que fue escogido de un verso del poeta del siglo XVI llamado George Pell. Esto me pareció un aspecto muy interesante, ya Sí, que sí, se centró de algo que ya estaba hecho de un poema y esto también pudo servir como fuente de inspiración para crear este fabuloso título que además es muy llamativo. sin duda. Bien, adentrándonos un poco ya a lo que es la obra como tal, narra el romance de un soldado joven e idealista llamado Frederick Henry con la enfermera Catherine Berkeley en la Italia de la Primera Guerra Mundial. Ujú. Además, No, a mí las ¿qué pasa? historias de romance me encantan. Por eso esta novela me encantó muchísimo. Y espero que a ti también, ¿no? Te dejaste, te dejó muy impactada, ¿verdad? Por eso te estás Sí, sí, riendo. sí. Bueno, la historia se considera una novela autobiográfica, ya que comparte muchas similitudes de la vida del autor, mezclando ficción con aspectos de la realidad. Como aspecto importante, la novela da a conocer algunas situaciones que se desarrollaron en la Primera Guerra Mundial, como lo fue la crisis sanitaria que se vivió en ese entonces. Sí, lamentablemente en ese tiempo las epidemias, las enfermedades eran el Sí, constante de esa terrible. sociedad. Terrible. Bueno, hablemos un poco acerca de los personajes. Tenemos a Vale. Frederick Henry, teniente del ejército italiano, sin embargo, este es de nacionalidad americana. Se caracteriza por ser el personaje principal voluntario de la Cruz Roja. Tenemos a Catherine Berkeley, enfermera inglesa voluntaria en Italia, quien se enamora de Frederick, con quien tiene un hijo que lastimosamente nace muerto, causando también el deceso de él. Tenemos a Rinaldi, amigo de habitación de Frederick, es quien presenta a Catherine con Frederick y siempre defiende hasta el final a su amigo. Y tenemos por último a Miss Ferguson, amiga de Catherine, quien también trabaja como enfermera. Hablamos de estos cuatro personajes porque son elementales para la trama de la historia. Dentro de algunas críticas encontramos que nos muestra la cruda realidad de la Primera Guerra Mundial, la cual afectó física y psicológicamente a la humanidad, dejando a su paso grandes pérdidas humanas y destrucción. Como ya sabemos, este fue un momento muy caótico, muy oscuro para la humanidad, Sí. y el autor plasma mucho de eso en la obra.
pero sin embargo la obra, cabe mencionar que tiene un aspecto muy importante y es que también tiene una finalidad didáctica. Pero ¿cómo así didáctica? Ujú. La obra nos demuestra constantemente cómo las personas podemos reponernos de cualquier adversidad si encontramos una razón por la cual luchar, como en este caso es el amor o la amistad, la Sí, familia. ¿Cómo lo podemos importante. ver? Sí, como lo podemos ver a lo largo de la historia y a través de las situaciones que vivencian las personas. Entonces, invito a todos a que indaguen más, a que lean acerca de esta obra porque es muy interesante. ¿Qué te parece? No, fabuloso. La idea de que una enfermera, un soldado, una historia de amor, es una historia súper interesante y quiero que todos los que nos están escuchando lean el libro porque no hay nada más específico que leer un libro, ¿cierto? Entonces, aquí lo comentamos nosotras, pero no hay nada como leer el libro, ¿cierto? Exactamente, porque cada quien, cada lector tiene esa visión de mundo, esa adaptación propia de la obra. Entonces es muy importante que todos aquellos que nos están escuchando se tomen el trabajo y saquen el ratico de leer esta fabulosa novela. Así es. Pero bueno, aquí en este programa también vamos a hablar de otra obra muy interesante de Ernest que fue Fiesta. Esta novela narra las aventuras de cinco amigos que viajan desde París a los Sanfermines de Pamplona en la década de los años 20. Esto pasó en los años 20 y la experiencia que viven en esta fiesta podría resumirse en varias palabras, en varios sinónimos, como son juergas, borracheras, enredos amorosos, peleas y pasión por los toros. Es importante estas Suena palabras muy que interesante. se detallan aquí, sí. Nuestros cinco protagonistas son Jake, que es el narrador de la historia, Brett, que es una mujer inglesa muy amiga de Jake, de este narrador. Otro de ellos es Mike, que es el escocés con quien Brett está comprometida. Y por último, Con y Bill. ¿Qué pasa con esta novela? Esta es la primera novela que escribe Ernest Hemingway, el autor, y lo consagró como uno de los mejores escritores de su tiempo, imagínate tú. Entonces, en ella, En serio. sí, en ella se resumen, perdón, las angustias de la generación que surgió tras la Primera Guerra Mundial. Entonces, desde este momento vemos como lo detalla Ernest, como una generación perdida. Lo mencionaste tú con la anterior novela también, que en ese tiempo había muchas angustias a nivel de sociedad, a nivel de enfermedades, por todo lo que estaba pasando la sociedad en esa época. Pero bueno, lo cierto es que no se puede entresacar un único significado de la lectura de fiestas. eh, si es acaso puede alguna vez hacerse eso con ninguna obra de arte también. En lo que se critica, sí parece coincidir, es que la novela refleja el espíritu de la llamada generación perdida, como yo lo mencioné, y es que todos los personajes de la novela parecen no saber quiénes son ni cómo encontrarse a sí mismos. Las mujeres, por ejemplo, se visten y comportan como hombres, o sea, no tienen una identidad de mujer. Los hombres son borregos que viven al son del cencerro de las mujeres y se aprecian los estragos de la Primera Guerra Mundial, que Hemingway vivió en carne propia. Lo dijiste en vuelvo y comento, vuelvo y pongo eso como ejemplo. La primera novela que tú nos la estuviste explicando también dice que parte de el relato es autobiográfico. Entonces, Hemingway vivió también esta novela en esta época, perdón, de la Primera Guerra Mundial en carne propia como conductor de la ambulancia, en la que las trincheras condicionaron un nuevo modo de luchar, ya no existía el cuerpo a cuerpo y desapareció el heroísmo de la batalla, solo quedan el miedo y el sentimiento de dolor, de ver morir a tus amigos, obviamente, eh, cubiertos de barro o un plomo en la cara, por ejemplo, o de alguna enfermedad. Para tratar temas como los cambios en los roles masculino y femenino, como también ya mencioné,
Las dificultades para definir la propia orientación sexual o el trauma de la posguerra, este autor se vale del poderosísimo símbolo de la autoromaquia. Entonces aquí va el tercer punto de la similitud en temáticas que tiene con Adiós a las armas, donde también hay un amor por los toros. Y el torero es la encarnación de la virilidad de la que la guerra ha despojado al narrador, que parece elegirse como el héroe de la novela. Entonces, Así es, Andrea. muy interesante también esta novela, Fiestas, también la recomiendo a todos nuestros oyentes, así que increíble. Muy interesante, es cierto. Entonces esperamos que les haya gustado, les haya parecido interesante, tanto Adiós a las armas como Fiestas. Son unas novelas muy recomendadas, por cierto, léanlas, tómense el trabajo de analizarlas más a profundidad, ya que de verdad vale la pena leerlas. Así